días para todos. Bienvenidos. Es un honor tenerlos nuevamente aquí en este espacio de formación empresarial organizado por el Grupo Juriscop y nuestro Instituto de Educación Informal, Infecop. Nuestro propósito es proporcionar herramientas y conocimientos prácticos que optimicen la gestión de sus recursos y mantengan el crecimiento de sus entidades del sector solidario. Queremos ser su aliado estratégico en este camino hacia el éxito, apoyados en la educación, la innovación y la confianza mutua. Agradecemos sinceramente su participación y estamos convencidos de que la información que hoy vamos a compartir, que será muy valiosa para ustedes y el de sus organizaciones. Es un placer presentarles hoy a nuestro conferencista, al viceministro general de Hacienda, Diego Alejandro Guevara Castañeda, doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia. En su experiencia laboral se ha destacado como profesor asociado e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Escuela para el Desarrollo y la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático. También ha sido profesor visitante en la Universidad Viadriana de Frankfurt, Alemania, y ha publicado múltiples revistas académicas internacionales. Fue colaborador frecuente en el periódico El Espectador y actualmente, aparte de ser viceministro, también hace parte del consejo directivo de la ANH y la ANM, que el viceministro nos comentará más adelante de qué trata. Ajá. Con la conferencia Panorama macroeconómicos y reflexiones sobre crédito popular para el sector solidario. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas en el chat y al final de la conferencia estaremos dándole respuesta. Adelante, viceministro. Bueno, muchas gracias por la invitación, a todos los afiliados asociados que se conectan. Y bueno, sí, yo voy a compartirles un poco el panorama macro que estamos viendo hoy desde Hacienda. Realmente va a ser una presentación muy cortica, tenemos hasta las 9:45 para esta sesión, así que trataré de tener una media hora de presentación y luego que tengamos un par de minutos más para preguntas. Pues digamos que en primer lugar, como lo dijo Emi, les voy a hablar de la perspectiva macro, que al final es lo que uno va a hacer en un Ministerio de Finanzas. Pero también, por otro lado, nosotros también, pues, desde el Grupo Bicentenario y desde el Ministerio de Hacienda, tenemos los programas, pues, las financieras nuestras propias, entre ellas, por ejemplo, el Fondo de Garantías, que es uno de estos que ha entrado a jugar bastante a nivel de créditos solidarios, que seguramente muchos de ustedes ya tienen hoy en el radar al Fondo Nacional de Garantías, que ha tratado de entrar a ser como un fiador de última instancia. Entonces, bueno, eso creo que van a ser los dos temas, hablar un poquito de la economía popular, que al final son ese tipo, digamos, de créditos con los que queremos llegar, independientemente si son los créditos que se están dando en las microfinancieras, en cooperativas. Al final creo que todos están direccionados a ese pequeño productor y a muchos colombianos que son afiliados a diferentes tipos de cooperativas e instituciones microfinancieras. Pero bueno, entonces para empezar con esa primera parte y muy rápido para hablarles de macroeconomía, quiero estar seguro que sí se están moviendo los slides, que a veces en este compu se me han trabado, pero bueno, Sí, entonces, sí, señor. perfecto. Entonces, bueno, un poco cuál es el escenario, digamos, de la macro. Nosotros para el 2024 estamos esperando un crecimiento del PIB de alrededor del 1,6%, que prácticamente es mucho más que el doble del año pasado. Es decir, nosotros venimos de un año de rebote después de la pandemia 2021-2022 con los crecimientos del 10% y del 7% del PIB que usualmente nunca se dan en la economía colombiana, realmente son muy inesperados, pero luego tuvimos como ese efecto de caída después del 22, porque es volver un poco a la normalidad. Y básicamente, digamos que uno puede decir que ya la macroeconomía colombiana tocó fondo el año pasado. De hecho, por eso este año hemos tenido problemas de recaudo que nos tienen en apretones fiscales. Pero en general la economía nos ha dado buenas noticias. Digamos que a septiembre a hoy es 1,6% del crecimiento económico. De hecho, creo que va a cerrar un poco más alto este año. Esto es hasta septiembre. Hay sectores que están jalonando bien la economía, como agricultura, como administración pública y defensa, que son sectores donde el gobierno le ha apostado a la inversión pública. La agricultura también ha tenido un buen comportamiento. Hay otros que definitivamente no, pues no han despegado, también quizás por las prioridades de gobierno como explotación de minas, petróleo y carbón, que eso tiene dos caras, ¿no? Porque al final
si al final, digamos, los sectores de petróleo y carbón también nos dan mucho recaudo financiero, pero también son unas apuestas de la transición energética. Pero digamos acá el resumen de la buena noticia es que este año vamos a crecer mucho más que el doble que el año anterior en términos macroeconómicos. De hecho, la inversión también, digamos, muestra, digamos, un comportamiento relativamente estable este año. Ya tuvimos una caída, digamos, de formación bruta de capital. Fijo que la inversión, en esto no me quisiera tener mucho, pero de nuevo, para este año en maquinaria y equipos, ustedes ven, digamos, de marzo a septiembre en general, el último trayecto del año, pues la economía está empezando nuevamente a despegar en términos de Producto Interno Bruto, de inversión y de sectores que están, digamos, jalonando. Hay unos que sí están mucho más estables, como otros como las grandes infraestructuras. Esto es por el fin de las 4G y ahora que después vayan a empezar las carreteras 5G. Y en general, digamos que la otra variable macro positiva del desempleo se ha mantenido alrededor del 10, oscilando alrededor del 10%, que es consistente un poco con la estructura económica colombiana, donde en general, si ustedes se fijan, más o menos el desempleo ya está en niveles similares anteriores a pandemia, de hecho incluso inferiores. Entonces, digamos, cuando uno va viendo la macro, yo siempre cuando estoy en mi rol académico de profe, pues yo siempre le digo a los estudiantes que la macroeconomía son tres variables claves: PIB, desempleo e inflación. Y yo creo que esas tres variables hoy para la macroeconomía colombiana se están comportando bien. Tenemos un desempleo que va cayendo, tenemos un PIB que va a crecer, tenemos una inflación, como les voy a mostrar acá, que también está cayendo significativamente. Y cuando uno habla de inflación, entonces aparece la parte importante para el sector financiero y para el sector cooperativo, y es que las tasas de interés también empiezan a bajar. Eh, Al final, entonces, fíjense que tanto PIB, desempleo como inflación están teniendo un buen comportamiento. El PIB está creciendo más, el desempleo está volviendo un poco a los niveles tradicionales de Colombia, para que son alrededor del 9,5 al 10,5%. Eso, digamos, bastante bien. Y la inflación esperamos que este año cierre pues entre 5 y 6. Yo creo que va a ser alrededor del 5,4. Es decir, un descenso muy importante, y de hecho esto tiene que llevar al Banco de la República a bajar la tasa de interés mucho más rápido. Y fíjense que en eso sí tenemos unas discusiones con el Banco de la República, y es que una inflación que va cayendo a un ritmo mucho más veloz, no tiene ningún sentido hacer ese retraso. No tiene, digamos, ningún sentido hacer digamos, ese retraso en las tasas, y el banco quizás por prevención, por algunas, digamos, más que si bien el rol del banco es controlar la inflación, creo que hay espacio suficiente para bajar mucho más rápido la tasa y no lo ha hecho. Miren el ritmo al que el banco subió la tasa mientras subía la inflación, y miren el ritmo al que el banco ha bajado la tasa mientras la inflación ha bajado más rápido. Entonces, esto creo que es un tema clave y tal que tenemos que tener. En estos escenarios, digamos, entonces, digamos, lo que es clave tener en cuenta es que la inflación está cayendo, la tasa también. Esperamos que entonces esto reactive muchos otros créditos, y en general, digamos, los flujos de inversión extranjera, digamos, en sectores diferentes a minería y todo, pues han tenido un comportamiento también positivo en el primero y en el segundo trimestre de inversión extranjera directa. Y bueno, y esperamos que esas tasas reales del sector financiero también caiga. Estos son algunos otros temas que uno habla en la macro. No va a entrar mucho como al detalle técnico de balance primario y balance total del gobierno nacional central. Digamos que hemos logrado de reducir el déficit fiscal. Este año va a ser un poco más grande porque por la caída del 2023 la regla fiscal lo permite, pero hemos sido un gobierno comprometido con la regla fiscal y con reducir, digamos, ese déficit fiscal, que es al final lo que uno ve en el balance primario, ¿no? Balance primario es ingresos menos gastos, descontando la deuda, y balance total es incluida la deuda. Es decir, incluida la deuda para el 25 esperamos estar en un nivel, digamos, neutro. Y la deuda pues ha venido bajando en estos años. De nuevo ha tenido un comportamiento que aumenta, digamos, 24-25, pero es consistente, digamos, con las proyecciones y con el ancla de la deuda, que es oscilar alrededor del 55%, como lo dice la regla fiscal. Esto entonces un poco como para darles un panorama macro de que las cosas no están tan mal como muchos las pintan. Sí tenemos un problema en el frente fiscal, eso no lo podemos, el sol no se puede tapar con dos dedos, pero en el frente fiscal
hemos sido bastante juiciosos en el frente fiscal en Colombia, hemos sido bastante juiciosos en términos de cumplir con la regla fiscal y ustedes escucharán las noticias que el gobierno está haciendo un ajuste macroeconómico, digamos, bien importante. Entonces creo que eso es como importante como de tener, de tener muy presente, digamos, en esos escenarios de macroeconómicos. Entonces, con esto, digamos, termino ese primer bloque de la macroeconomía y con el mensaje de que la economía va a crecer el doble que el año pasado, las tasas de interés están cayendo, el desempleo también está por debajo de 10%, la inflación ha mejorado. Es decir, yo creo que es un panorama positivo en términos de la macro, que en el otro frente, que es el frente fiscal, pues sí tenemos problemas porque, de nuevo, este año estamos recogiendo impuestos del 2023, que fue un año malo, entonces eso nos ha dejado de alguna manera un descalce que nos obliga a hacer recortes y ajustes, pues para poder cumplir con toda la institucionalidad macrofinanciera. Ese escenario entonces se vuelve clave y se vuelve importante para que hablemos de crédito, ¿sí? En ese, digamos, eh, escenario clave, podemos hablar fácilmente, digamos, de lo que son los pactos por el crédito. Eh, entonces, podemos hablar de los pactos por el crédito. Regales 30 segundos, por favor. Entonces, en estos, digamos, como escenarios que nosotros, digamos, vamos teniendo, ¿sí? ¿Están en la diapositiva Pacto por el Crédito? Sí, si la están viendo, el Pacto por el Crédito, ¿en cuál nos quedamos? Se está proyectando la que dice balance primario total y deuda neta. Ah, y no pasó la del Pacto por el Crédito, espérate, entonces vuelvo y ya se quedó ahí, es que creo que ahí se colgó porque ya pasé a la del Pacto por el Crédito. Sigue ahí la de balance. Sí, sigue todavía la de balance. Voy a dejar de compartir y vuelvo y les comparto a ver si a ver si se, a ver si se, a ver si se actualiza. A ver, vamos a compartir la pantalla. Listo. Ahora sí pueden ver la de Pacto por el Crédito o no. A ver, estamos. No, en este momento no. Bueno, sí, sí, no, les cuento como rápidamente esta segunda parte que son realmente menos gráficas. Sí, creo que cuando hice el cambio de pantalla se me congeló y ya no deja ver nada, ¿cierto? Ya no están, No, no, señor. dejar de compartir, entonces les cuento como muy rápidamente la otra parte. Entonces, ya digamos, después de haberles planteado, digamos, ese panorama macroeconómico, pero a mí sí me ven, ¿cierto? Al menos me escuchan. eh, Sí, sí, sí. entonces, en el pacto por el crédito, digamos, el pacto por el crédito que es, como gobierno tratamos de anunciar un pacto, tratando de buscar sectores estratégicos, tratando de con el fondo de garantías dar garantías a todos los tipos de intermediarios financieros, porque al final a veces el tema del crédito no es que no haya plata. Hay gente que dice, no, es que los bancos no dan crédito porque no hay plata. No, al final tiene que ver con quién le va a garantizar a usted el pago y con el riesgo. Hay muchos colombianos de la economía popular que no tienen cómo pagar de alguna manera o respaldar más bien, tener garantes o tener fiadores. Y en esos escenarios entonces pues el Pacto por el Crédito también buscó una articulación interinstitucional entre el ministerio, banco, sector privado, pues para tratar de buscar todo esto. Entonces hoy nosotros, por ejemplo, ¿a qué le hemos apuntado con el crédito popular, con el crédito cooperativo, con el crédito microfinanciero? A ese gran segmento de lo que llamamos la economía popular. ¿Qué es la economía popular para nosotros como gobierno nacional? Sí, es una gran gama de actividades mercantiles y no mercantiles, donde puede estar desde el comercio ambulante hasta los servicios básicos del trabajo de cuidado no remunerado y en general lo que busca la reproducción amplia de la vida. Colombia es un país con altos niveles de trabajo en la economía popular, lo que se llama el 50% en la informalidad, tiene que ver con cerca de más de la mitad de los colombianos en ese mundo de la economía popular con trabajos de alguna manera pues, que no están en la formalidad, que requieren crédito, porque al final el crédito es como el pavimento que son como la carretera sobre la que anda una economía, ¿no? El crédito va pavimentando esa carretera y permite avanzar. El crédito es fundamental en una economía monetaria de producción y no solo el crédito de los bancos, sino todo el ecosistema.
Y de nuevo por eso, ustedes seguramente, no sé qué tan familiarizados estén, pero muchos de ustedes conocerán un Fondo Nacional de Garantías, que es la institución de gobierno que está siendo el fiador de miles de colombianos para que vayan a cooperativas, para que vayan a instituciones microfinancieras, para que vayan a bancos y puedan acceder a, al microcrédito, porque es que al final, digamos, en micronegocios en el país, cuando uno mira hay alrededor de 2.3 millones de micronegocios, ¿sí? Cuando uno ve de alguna manera dentro de esos micronegocios hay alrededor de 4 millones de trabajadores que son cuenta propia, ¿sí? Eh, entonces, ese es un punto bien importante, ¿no? Digamos, miren, de las 24 principales ciudades de Colombia, hay alrededor de 12 millones de empleados. Y de esos 12 millones de empleados, cerca de 5 trabajan en esa economía de microempresa, micronegocio que está muy vinculada al crédito popular y al crédito cooperativo. Eso, digamos, es bien importante. Entonces, pues la economía popular requiere un reconocimiento, digamos, especial, ¿cierto? Hay muchas actividades hoy que no están, digamos, remuneradas dentro de la economía popular, hay otras que son remuneradas, hay otras actividades que requieren recurrir al crédito gota a gota o al crédito informal. Entonces, un poco la apuesta de nosotros en términos de crédito, de todo el ecosistema de microcrédito, pues es apostarle a buscar que ese ecosistema llegue a esa economía popular y que no sean las microfinanzas tradicionales que muchas veces se volvieron microfinanzas viciosas. Es decir, usted es formal, yo le presto, pero le presto una tasa a una alta tasa de interés. Muchas instituciones microfinancieras se transformaron su naturaleza y de alguna manera encontraron en la microfinanza y en la economía popular un negocio brutal, porque claro, usted dice, si bien hay gota a gota, que cobran tasas, digamos, diarias del 1%, pero una tasa de interés diaria del 1% es una cosa mensual de más del 30 y anual del más del 300, pues puede aparecer un microfinanciero con una tasa mensual del 40, que es mucho mejor que una tasa mensual del gota a gota, del 300, ¿sí? Entonces, en esos escenarios, de todas formas, por más de que es más cómodo el microfinanciero tradicional que el gota a gota, aún consideramos que hay muchas barreras de entrada, unas altas tasas, y por eso lo que hemos propuesto acá como gobierno nacional es esas microfinanzas virtuosas, donde no solo es dar garantías entonces a los bancos, sino llegar a otros intermediarios, ¿no? Eso creo que es, digamos, bien importante y sobre todo romper esas brechas en acceso a servicios financieros. Es que más del 50% de los informales no tienen acceso, digamos, a servicios bancarios. Entonces, ¿qué se ha hecho en términos de la política pública? Se creó el Consejo Nacional de la Economía Popular con el decreto 2185 del 2023. En general es un consejo que está dando recomendaciones para la formulación de política pública, donde se están analizando desafíos y oportunidades de diferentes sectores, que propone proyectos, normas y regulaciones, que promueve espacios de articulación, digamos, territorial. Y por otra parte, el DANI ha creado el Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular. Se ha hecho un trabajo juicioso en un sistema que permita medir características económicas de la economía popular, que se logre realmente tener como toda una dinámica alrededor de registros administrativos existentes de más data, ¿no? Entonces yo creo que esto empieza a ser muy importante desde el crédito cooperativo, cómo ese crédito se direcciona, si bien a los afiliados y a propósitos, digamos, personales de adquisiciones de bienes y servicios, también hoy el crédito cooperativo, sobre todo muchas cooperativas que están vinculadas a sectores populares, pues se vuelve también un impulsor y eso se está logrando con garantías de gobierno nacional en muchas de las cooperativas que han logrado llegar al FNG y esperamos que sean mucho más. Desde el gobierno nacional también hemos promovido mucho la tesis del multiplicador de la economía popular y es que al final el gasto de los sectores populares tiene un efecto multiplicador. Cada unidad de dinero invertida en las economías populares genera múltiples unidades de actividad económica y esto al final se debe que a los ingresos obtenidos por los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que aquel mensaje, digamos, es claro y es que esas microfinanzas, donde claramente está un sector como el que en el que ustedes están, el crédito cooperativo, pues le puede proporcionar a muchos trabajadores pequeños y populares el capital necesario para expandir o iniciar sus negocios. Incluso la idea un poco yo creo que es
uno cómo logra que toda esa economía informal se asocien a las diferentes cooperativas para que usen a la cooperativa como su intermediario financiero y que desde el gobierno nacional se le pueda dar, digamos, ese impulso con garantías a muchas cooperativas. Eso creo que es, digamos, lo importante. El Ministerio de Hacienda, pues en el que está mi despacho del Viceministerio General, se han impulsado programas como Creo, que es un programa, digamos, importante, que es un catalizador para ver cómo se lograban unos primeros créditos para personas que no tenían la posibilidad, digamos, de tomarlos. Y nosotros en microfinanzas, desde el Gobierno Nacional, pues con el Fondo de Garantías, como les decíamos, desde mayo del 23 inició un monto muy pequeño con de 18.000 millones en garantías, pero las garantías apalancan créditos mucho más grandes, se han desembolsado más de 12.000 créditos. Finagro, que como intermediario, digamos, de créditos subsidiados al sistema agrícola, también ha puesto más de 100.000 millones, digamos, en créditos específicos con programas subsidiados a la tasa y demás. Y Bancoldex ha jugado desde Banque las oportunidades con la línea Credit. Creo que su programa piloto fue de 15.000 millones para lograr hacer préstamos a estos sectores, ¿no? Entonces hoy digamos que hemos tratado de llevar el mundo de las microfinanzas a las instituciones de gobierno del Grupo Bicentenario, que es nuestro holding financiero, para tratar de ofrecer unas mejores condiciones microfinancieras y tratar de mejorar el ecosistema. En general, cuando estuvimos en ASO Microfinanzas, tuvimos una buena reflexión y en general el sector cooperativo, las pequeñas cooperativas de la Colombia dispersa también se ha integrado, digamos, mucho a la economía popular. Entonces, esto era un poco lo que les quería como contar en este ratico, tanto de macroeconomía como de finanzas de la economía popular. Así que bueno, no, así les tendríamos unos minuticos para charlar con ustedes y escuchar sus preguntas. Bueno, viceministro, muchísimas gracias. Ahora sí queremos escuchar a nuestros participantes. No sé si tienen una inquietud, porque vemos que por el chat no nos dejaron ninguna, pero no sé si alguien si me pueden levantar la mano y habilitamos el micrófono para que puedan hacer la consulta al viceministro. Bueno, veo que Están tímidos. no, están tímidos, sí, señor. Sí, no vemos Bueno, alguien ya Sí, levantó. levanto la mano. Ya le habilito el micrófono. Permítame un segundo. Perfecto. Ya. Sí, muy buenos días para todos. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi pregunta es sencilla. En este momento el gobierno, eh, bueno, creo que me puede recordar, porque creo que sí lo nombró alguito, ¿qué propuestas tiene para nuestro sector? Ejemplo, los fondos de empleados frente al tema del crédito solidario. O sea, ¿qué proyectos hay donde de pronto los fondos podamos tener acceso a esos programas o cuáles van a ser los requisitos o qué tiene pensado el gobierno para apoyar esas economías? Bueno, como para serles sincero, como tal, pues yo no tengo datos de los proyectos. Yo sé que hay un proyecto de ley para fondos de empleados, para que, por ejemplo, cuando hayan subsidios a la tasa de interés que se les da por ejemplo, para vivienda BIS, por ejemplo, que son subsidios que se dan a través de banca tradicional y que los fondos no pueden entrar. Hay un proyecto de ley que estamos viendo para ampliarles espacio a los fondos de empleados. Más allá de eso, específicamente para fondos no, pero en términos, por ejemplo, cooperativos sí, las garantías del Fondo Nacional de Garantías, de hecho tendría que revisar si están llegando también a fondos de empleados, pero en general por la naturaleza, las garantías que como gobierno nacional estamos ofreciendo son a las cooperativas, es decir, si usted no tiene un fiador o si usted es un pequeño socio de una cooperativa muy pequeña en las economías populares y no le prestan porque tiene un fiador, pues el gobierno nacional a través del FNG tiene un programa de ser el fiador. Y esto es un riesgo grande. Nosotros estamos ofreciendo incluso garantías al 90%. Es decir, prácticamente independientemente si el banco es público o privado, le están dando el crédito a la gente porque va garantizado por nosotros. Es un riesgo grande porque desafortunadamente mucha gente en las regiones piensa que la garantía es básicamente una condonación
pero pues claramente no lo es y si no lo cumplen pues quedan reportados. Entonces, ¿qué ha hecho el fondo también? El fondo armó toda una estructura de un equipo de educación financiera que es gente que está yendo a todos los territorios a explicar a las personas, oiga, mire, con el fiador le garantizamos acceso a crédito, pero no es una condonación, es para facilitar la vida, para que usted gane más confianza dentro del sistema y no es regalar plata. Eso al final es como un poco de los problemas que nos hemos encontrado en el campo, ¿no? Como que la gente piensa que una garantía es condonación de, digamos, de crédito. Pero yo creo que entonces, digamos, estos instrumentos de garantía al final son muy positivos para los sectores. Yo creo que ya habrán algunas políticas más detalle que yo no manejo desde el sector Hacienda, que maneja más la Superintendencia de Economía Solidaria. Pero en general yo creo que han tenido un buen diálogo con los sectores. Yo al menos de las diferentes agremiaciones de cooperativas. Nos hemos reunido varias veces en el ministerio, con muchas cooperativas. Hay trabajo del Fondo de Garantías. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? Bueno, sí, como que los asistentes están un poco tímidos. Bueno, no, de todas formas, digamos, como dime. Señor viceministro, de más que se pueda con la información que nos compartió el día de hoy, digamos un poco para todas las entidades, aparte de la pregunta que hizo nuestro asistente, el doctor Marino, ¿qué otras facilidades para poder impulsar el crédito en todas las cooperativas y los fondos para brindar esto a sus asociados? No, yo creo que un elemento determinante en el crédito y es, digamos, la tasa de interés. Solamente las cooperativas brindan una mejor tasa de interés a todos sus asociados, pero esa tasa de interés también va a depender de las condiciones del mercado. Nosotros venimos desafortunadamente de 2 años de tasas de interés muy altas. De hecho, las tasas de captación de los CDTs alcanzaron a estar en el 15-16%, era, mejor dicho, mejor negocio que un CDT en el 2023 no hubo. Pero eso también determinó que las tasas fueran muy altas, eso ha frenado un poco el crédito. Pero la buena noticia, como ya les mostré, es que las tasas de interés han ido, digamos, bajando. ¿En qué queremos avanzar como gobierno nacional? Que subsidios a la tasa de interés para vivienda de interés social, para industria y demás, no se canalicen solo a través de de la banca, digamos, tradicional, formal, como es costumbre, sino que también se puedan canalizar subsidios a las tasas de interés a otros tipos de intermediarios. Yo creo que esa es una de las tareas que está pendiente como gobierno, ampliar un poco, digamos, el espectro de los intermediarios, que al final todos cabemos y todos tienen, digamos, juego. Entonces ahí caben cooperativas, pueden caber con fondos de empleado. Pero yo creo que al final ese es el elemento. Si tú por un lado garantizas subsidio de tasa de interés y por otro lado un fiador, pues está rompiendo brechas de acceso al mercado financiero. Yo creo que al final estos son como los caminos que al que nunca estuvo le da la oportunidad de entrar, le da unas condiciones de ingreso para después ya poderse graduarse como un buen usuario del sistema financiero y avanzar de la mano del crédito en sus proyectos. Yo creo que el crédito tiene una dimensión virtuosa y una dimensión viciosa. En la dimensión virtuosa del crédito, cuando uno puede avanzar juiciosamente en los proyectos, y una dimensión mucho más distorsionada donde no se avanza tan bien. Bueno, muchísimas gracias. No sé, público, ¿otra pregunta? Con eso damos finalizado nuestro webinar. No tenemos nuestro público. Bueno, no, Amy, pues Bueno, no. muchas gracias, Amy, por la invitación, por compartir con todas las personas este webinar de formación empresarial. Sobre todo les dejaré esos mensajes. Siempre la macroeconomía es importante y determina esas tasas de interés y las otras realidades que afectan el crédito de todos. Así que un saludo para todos y gracias por conectarse en esta hora. Bueno, no, muchas gracias, doctor Guevara, por su excelente presentación. La conferencia resaltó la importancia de un entorno económico estable y favorable para el acceso a financiamiento. Bueno, queremos invitarlos a completar una encuesta, la vamos a dejar en el chat para que nos acompañen, pues para que ya sus opiniones son muy importantes para nosotros. Para finalizar, queremos agradecerles sinceramente su participación en este espacio de formación empresarial. Damos por concluido nuestro ciclo de actividades para este año. Estaremos de regreso en el 2025
con nuevos temas, tendencias, herramientas que seguirán impulsando el crecimiento y desarrollo para el sector solidario. Nos vemos el próximo año. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de éxitos y nuevas oportunidades.